Buenas tardes a todos. Estamos reunidos otra vez en este capítulo que ya es un clásico. Hoy tenemos un Ateneo muy interesante. ¿Y qué haces, Ari? ¿Cómo te va? Y Hola Ale, tenemos, ¿cómo estás? ¿qué tal? Invitados muy, muy interesantes. Realmente has armado un equipazo hoy. Así que, bueno, les mando un saludo grande a los invitados nacionales, a Luciano, a Vero, y le envío a Luis, a mi amigo Luis Caro, que ya también es un clásico en el Ateneo, con su participación permanente. Le mando un saludo a Fernando Eli y al doctor Bragueto, bienvenidos. Ari, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias a la audiencia. En este Ateneo vamos a presentar un caso muy interesante, precisamente del grupo de Alejandro, que va a presentar la doctora Verónica Gorotner. Se trata del desarrollo de un esófago de Barrett en el posoperatorio de una manga gástrica, así que vamos a tocar el tema reflujo, Barrett y complicaciones de la manga gástrica. Y vamos a aprovechar de nuestros invitados de lujo que tenemos hoy, el doctor Ítalo Bragueto. Gracias, doctor Bragueto, por su presencia. Le pedimos disculpas por la prontitud con la cual lo invitamos, pero a pesar de ello, le quiero comunicar a todos que el doctor se mostró muy predispuesto al Ateneo y en poco tiempo pudimos contar con su presencia. Fernando Eli, de la Clínica Mayo. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por participar también. Luis Caro, un experto en endoscopía, conocido y amigo, que nos va a comentar también toda la parte gastroenterológica de esta patología. Y el doctor Luciano Antosi de Bahía Blanca. Gracias, Luciano, por tu presencia también, que va a ser de comentador. Y entre todos vamos a poder dilucidar la problemática de este caso. Así que bueno, Verónica, te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes. Bueno, comparto pantalla. Bueno, este es un caso muy interesante de una paciente que desarrolló esófago de Barrett luego de una manga gástrica, y ojalá podamos llegar a una conclusión luego de este Ateneo. Es una paciente que consultó en nuestro equipo en marzo del 2012, de 55 años, sexo femenino, con un índice de masa corporal de 40 en ese momento. La paciente no presentaba comorbilidades y no tenía síntomas de reflujo. Cabe destacar que presentaba un trastorno de ansiedad importante, tan importante que llegó a suspenderse la cirugía por dicho motivo hasta que la paciente pudo equilibrarse psicológicamente y procedimos con la cirugía. La única medicación que tomaba en ese momento era clonazepam. Le realizamos una endoscopía prequirúrgica en la que se observaba una pequeña hernia hiatal y la mucosa esofágica, como pueden observar, sin lesiones. En ese momento nosotros no teníamos por rutina estudiar a los pacientes con laboratorio esofágico, es decir, no hacíamos manometría ni pH-metría pre-manga gástrica, de modo que con estos estudios decidimos ir a la cirugía. Les muestro la cirugía. Comenzamos con la disección del ángulo de His. Es muy breve esta parte, pero créanme que no logramos individualizar la hernia hiatal. Pueden ver ahí el hiato. Estaba informada por endoscopía, pero no fue visible, de modo que no disecamos el hiato. Ahí pueden ver el píloro. Nosotros medimos entre 5 y 6 centímetros aproximadamente con la pinza y marcamos el sitio de inicio de disección en la curvatura mayor y nos dirigimos, utilizando siempre el bisturí armónico, por la curvatura mayor hacia el ángulo de His. Una vez terminada la disección, colocamos una bujía. Nosotros utilizamos un tubo de drenaje pleural, una K227, y comenzamos la sección, donde habíamos marcado inicialmente, con las suturas cambiando de color según el grosor del tejido. Comenzamos con una sutura verde, y luego seguimos con una sutura amarilla, yendo de mayor a menor, para terminar con una azul. Ahora van a ver el último disparo.
que termina la división gástrica, y ahí podemos observar el ángulo de His. Siempre realizamos sutura refuerzo de la línea de sutura con Vicryl 2 ceros. La paciente evolucionó bien en el posoperatorio, continuó con su seguimiento y a los 8 meses de la cirugía ya había bajado 10 puntos en el índice de masa corporal, es decir, ahora tenía 30 para un previo de 40, pero comenzó con síntomas de reflujo. Ella refería pirosis y regurgitación. Nosotros habitualmente indicamos inhibidores de la bomba por 1 año luego de la manga gástrica en todos los pacientes. Esta paciente había suspendido el tratamiento con IBP y refería estos síntomas. Le hicimos una endoscopía y, sorpresa, ya tenía esofagitis de Los Ángeles C y se visualizaba una pequeña hernia hiatal. Pará un poquito ahí, Vero, a ver. Sí. Quiero aprovechar a los invitados al máximo. Y vos dijiste que en ese momento, en el año 2012, ustedes no tenían como protocolo estudiar a los pacientes con estudios funcionales para el esófago. Exactamente, hacíamos endoscopía y síntomas, cuestionario de síntomas. Hoy en día, 2020, ¿qué lugar tiene los estudios funcionales esofágicos ante un paciente que vos vas a someter a manga gástrica? ¿Se le hace a todos? No. ¿Se justifica? ¿En qué paciente lo haces? No operamos mangas sin estudios funcionales previos. Tan es así que más adelante voy a mostrar una diapositiva en un grupo de pacientes que eran candidatos a manga gástrica. Les hicimos manometría y pHimetría y en el 38% de los pacientes cambiamos la decisión. Y los llevamos a bypass gástrico por presencia de reflujo. Y de hecho, en el estudio que hicimos, que también más adelante lo voy a mostrar, tuvimos una incidencia de reflujo de novo del 35%. Y aquellos que operamos con reflujo, porque estábamos ahí viendo si tenían un Demister ahí al borde, un poquitito patológico, lo hablábamos con el paciente y bueno, y hacíamos la manga, de esos pacientes que ya tenían reflujo, el 25% empeoró. Con lo cual, con esos resultados propios, más lo publicado, decidimos no operar pacientes, a no hacer manga gástrica si no teníamos estudios funcionales previos. Bueno, me gustaría compartir tu experiencia con los doctores Eli y Braguetto. ¿Qué opinan, Fernando? En la Mayo Clinic, ¿cómo hacen? Mirá, nosotros solamente hacemos una endoscopía y en base al resultado de la endoscopía podemos modificar o cambiar la decisión. Una cosa que Vero, bueno, y Vero también vos lo estudiaste mucho esto a lo largo de los años, muchos pacientes van a tener reflujo por la obesidad propia. Entonces yo creo que si le hacemos a todos los pacientes una pHimetría, con la obesidad va a ser patológica, creo, en base por la obesidad misma, ¿no? Distinto es si tienen una alteración anatómica que nos va a contraindicar una manga, como por ejemplo una hernia hiatal moderada. Nosotros por lo general, si el paciente tiene una hernia hiatal moderada, más allá de 3-4 centímetros, hacemos bypass. Pero yo creo que por ahí, haciéndole pHimetría a todos los pacientes, podemos diferenciar cambios anatómicos o sin cambios anatómicos. Sin cambios anatómicos y con pHimetría alterada, yo creo que muchos de esos pacientes van a ser debido a su obesidad. Distinto de los pacientes que tienen reflujo de novo. Esos pacientes son distintos. Yo creo que muchos pacientes que tienen reflujo, que las 6 mangas, el reflujo se le va y por ahí nunca más tienen reflujo. Con lo cual, nosotros no le hacemos pHimetría ni manometría a los pacientes pre-manga. Sí le hacemos síntomas, por ejemplo, y endoscopía. Si la endoscopía muestra esofagitis C o D, esos pacientes no se hacen manga. Obviamente, ni hablar si tienen Barrett's, ¿no? Esos todos van a bypass. O sea, vos no usás los estudios funcionales esofágicos en ningún caso. O sea, si tiene Barrett, o si tiene una hernia hiatal, o si tiene una esofagitis BC, lo mandás directamente a bypass gástrico y no le contraindicás la manga. En el resto de los pacientes van a manga. A no ser que tenga el paciente una disfagia importante en el examen físico, que te relate por una disfagia secundaria a esofagitis, ¿no? Una disfagia funcional, no por acalasia,
sino por un reflujo, obstrucción del outflow, ¿no? De la unión gastroesofágica, que es común. Pero más allá de esos pacientes que tienen, que no tengan síntomas específicos, no le hacemos ni manometría ni pH-metría, preoperatoriamente. Doctor Braguetto, Sí, ¿me escuchan bien? lo escuchamos perfecto. Sí, primero que nada, gracias por la invitación a participar con ustedes y ver tantos amigos así de face to face. Hay varios comentarios que quiero hacer al respecto y voy a tratar de responder también la pregunta. Primero, creo que este caso se mostró y se hizo el diagnóstico de una hernia hiatal endoscópica. Sin embargo, le eché de menos en ese estudio endoscópico la visión de la retrovisión del U-turn con el endoscopio, que allí marca la diferencia en el tipo de unión gastroesofágica que tienen estos enfermos. Porque hay que diferenciar un cardias dilatado tipo 3 de Hill con una hernia hiatal verdadera. Y ese estudio no lo vi en la imagen por lo menos. Segundo, creo que el mejor momento para hacer el diagnóstico certero, objetivo de una hernia hiatal en estos enfermos es en el momento de la exploración laparoscópica. Aquí, tal como lo mostró Verónica, no se evidenció la hernia hiatal. Para que haya una hernia hiatal tiene que haber un hiato dilatado y al menos un pequeño saco que se invagina hacia el mediastino. Este enfermo no, por lo menos no se vio eso, y por lo tanto en mi concepto eso no es una hernia hiatal. Yo creo que este caso echa por tierra la teoría de muchos autores, y perdóneme, no comparto la hipótesis o la teoría del doctor Fernando, que al bajar de peso mejora el reflujo. Esa es una teoría que se dijo al principio cuando esta discusión de que si la manga se asociaba o no a la aparición de reflujo y no, echa por tierra, porque la aparición del reflujo, y este caso lo confirma, a pesar de que bajó, ¿no es cierto?, 30 kilos, el paciente presentó reflujo, esofagitis severa e incluso probablemente barre, como no se va a mostrar. Por lo tanto, este caso echa por tierra esa teoría. La aparición de reflujo post-manga es independiente de la baja de peso porque hay otros factores fisiológicos y anatómicos que están involucrados. Y con respecto al estudio, yo creo que es muy importante el aporte que ha hecho Verónica en poner el concepto de que si hay que estudiarlo con manometría y pH-metría, si hay sospecha de reflujo, porque eso puede cambiar, tal como ella lo dijo, la conducta. Nosotros como conducta, ¿no es cierto?, si el paciente tiene síntomas, si tiene una endoscopía positiva o esofagitis, aunque sea grado A o grado B, si tiene un cardias dilatado, ese paciente no es un candidato a manga. Y el rol, creo yo, que tiene el estudio manométrico y la pH-metría es justamente para los casos límites. Para los casos donde hay una esofagitis C o D, no vale la pena. Yo creo que el punto más importante, el rol más importante de estos estudios es justamente en los pacientes límites. Ese es mi concepto que yo puedo decir al respecto de la pregunta. Ustedes, doctor Braguetto, de rutina no le piden estudios manométricos esofágicos, salvo en estos casos límites, digamos. De rutina no, solamente en los casos, ¿no es cierto?, donde amerita hacerlo, ¿no es cierto?, que son estos casos límites, ¿no? Cardias dilatados, ¿no es cierto?, que es sintomático el paciente, que uno a la endoscopía no encuentra una esofagitis, pero el paciente tiene síntomas. Entonces, en ese caso, yo creo que es el mejor aporte que puede tener una manometría. Si el paciente tiene esofagitis B o C, o como se dijo anteriormente, la verdad, y tiene al U-turn un cardias dilatado tipo 3 de Hill, ese enfermo va directamente a
al bypass. Bien. O sea que, bueno, de 3 participantes que tenemos del Ateneo, tenemos 3 posturas diferentes. La intermedia, que es la del doctor Bragueto, hacerse a los casos donde uno duda de hacer o no una manga, la postura de Fernando, que no se la hace a nadie, y la postura de Verónica, que se la hace a todos. Así que sigue la controversia. Luciano, ¿ustedes qué hacen en Bahía Blanca? Contanos un poco. Hola, gracias por la invitación. A nosotros nos gusta seguir el consenso de Lyon y realmente como la endoscopía sí la hacemos sistemática, a veces se modifica un poquito el consenso. El consenso nos dice que el cuestionario, a pesar de ser inespecífico, al igual que la prueba terapéutica, sugieren a veces la necesidad de hacer estudios funcionales, así que es un poquito a medida. No me gusta la sistematización en este caso, y como dijo Ítalo, hay detalles endoscópicos que para nosotros la endoscopía sí es sistemática, a veces nos inclinan directamente por una técnica o por hacer estudios funcionales, así que es un poquito selectivo, más gris. Bueno, gracias, Luciano. Aprovechando que lo tenemos a Luis. Luis, vos que has hecho muchísimas screening en pacientes pre-cirugía bariátrica, ¿qué es lo que tenemos que buscar como cirujanos en una endoscopía y qué es lo que tiene que esforzarse el gastroenterólogo que hace esa endoscopía en demostrarnos, darnos como dato concreto? El doctor Bragueto mencionó el U-turn, la visión del cardias, ver si el cardias es complaciente o no. Eso se debe informar rutinariamente. Si no nos lo informan, tenemos que repetir la endoscopía. ¿Qué aconsejás vos como gastroenterólogo? Bueno, en principio, gracias por la invitación, gracias por los elogios y una presentación que está siendo muy linda de Verónica. Vamos a ver cómo termina el paciente. Pero en realidad nosotros sistemáticamente, por un lado, no hacemos una gran insuflación del esófago, este es un primer punto, como ni trabajar con baja presión de CO2 o de oxígeno, ni tampoco con mucha presión para tratar de no modificar tanto el tema de la hernia hiatal, sobre todo cuando son pequeñas, y es decir que estamos en el límite de los 2 centímetros. Menos de 2 centímetros, la verdad que no lo informamos como hernia hiatal. Y en todos los pacientes se hace U-turn y es de práctica y de arte enviar la foto cuando estamos en J y mirando el cardias. Esto es importante. Y no solamente mirar bien, sino acercarnos lo más posible en J y en el U-turn hasta el cardias para ver eventualmente si no hay ninguna alteración en el cambio mirándolo desde distal. Pero sí, estoy de acuerdo con evaluar bien esto y no solamente, bueno, este es uno de los puntos, ¿no? Para tener muy en cuenta cuando hacemos la endoscopía, sin dejar de lado, y depende también de pacientes étnicos y eventualmente como para ver después otras características, ¿no? Desde cáncer gástrico hasta alguna sorpresa que nos pegamos en el duodeno de ver celiaquía en pacientes hiperobesos, ¿no? Que estaban justamente como screening de prequirúrgico. Pero sí, esto hay que verlo siempre. Bárbaro, bueno, gracias Luis. Y por último, para terminar con el tema de los estudios preoperatorios en una manga, valor del estudio contrastado, de la seriada gastrodenal. Verónica, para ustedes, ¿sirve, Nosotros no sirve? ¿Le hacen a no todos, la no le realiz- hacen a ninguno? No la realizamos de rutina, salvo que el paciente diga, mira, a mí me dijeron que tengo una hernia hiatal muy grande o que sea una cirugía de conversión, ahí sí, por supuesto, la hacemos, pero cirugía primaria no la hacemos de rutina. Y otra cosa que quería aclarar, que por supuesto estoy de acuerdo con el doctor Bragueto, es que si el paciente le hacemos una endoscopía y ya tiene una esofagitis B, una esofagitis C, ese paciente, listo, se cayó, ese paciente va para bypass. Ahora, el paciente que viene con endoscopía normal y que tiene síntomas o no tiene síntomas, si realmente estamos pensando en una manga, ese paciente no se nos escapa de manometría y pH-metría.
Pero el que ya tiene una endoscopía patológica, por supuesto, no se le hace manometría y paciometría porque no se indica, salvo que por algún motivo queramos saber dónde estamos parados, cuál es el grado de reflujo para comparar post, pero no de rutina. En eso quería aclarar eso. Bien. Fernando, ¿seriada pre ante una bariátrica? No le hacemos seriedad para nada. No, lo que yo quería aclarar era que, como el doctor Braguito decía que la obesidad no produce el reflujo, sería importante ver, que es medio difícil de hacer, los pacientes que tuvieron reflujo preoperatorio, qué pasó después, si el reflujo se le fue al bajar de peso o no. Yo creo que la obesidad tiene un valor en la cantidad de reflujo. Nosotros, por ejemplo, no hacemos cirugía antirreflujo en pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado por todas las consecuencias que eso produce. Así que yo creo que la obesidad influye un poco en el reflujo o no. Si ese reflujo después es sintomático o no, a la larga no se sabe. Bueno, que sería interesante hacer un paciente con una pHmetría normal, hacerle una manga y al año repetir la pHmetría, a ver qué pasó, si el reflujo se le fue o el reflujo es peor. Yo creo que no es muy claro ese sentido. Me parece admirable que ustedes hagan pHmetría y manometría. No es posible o es difícil de llevarlo a cabo en nuestro medio, no por los recursos, sino porque es difícil convencer a los pacientes de hacerle todos esos estudios. Doctor Bragueto, ¿quiere contestarle al doctor Eli? Sí, es muy atingente el comentario del doctor Eli. Obviamente que la obesidad es un factor favorecedor de reflujo. Los pacientes obesos tienen 3 a 4 veces más reflujo que el paciente con índice de masa corporal normal, y eso está muy bien estudiado, publicado, etc. El punto de discusión es, y yo me refería a ese punto específicamente, es que al principio de esta gran discusión que la manga mejoraba el reflujo, recuerden ustedes la discusión de Gagné, del autor de alemán, que no me acuerdo el apellido, que no es cierto, de Hinten también, que decían, no, si la manga no es productora de reflujo, la manga mejora el reflujo. Pero resulta que se vieron que pacientes que aún bajando de peso presentaban reflujo. A eso me referí yo. Y solamente cuando uno revisa la literatura, entre un 11 a un 20% de los pacientes que bajaron de peso no presentaron reflujo en el postoperatorio. Pero al revés, hay un 50, un 70% de los pacientes que bajaron de peso, pero que hicieron reflujo de nuevo. Ese es el escenario en el cual nosotros nos movemos. Clarísimo. Bueno, salvando este punto entonces, Verónica, perdón la interrupción, pero me pareció pertinente aclarar estas cosas porque son motivo de controversia y como veo que viene la discusión, van a seguir siendo motivo de controversia hasta que tengamos estudios 100% objetivos y con evidencia al respecto, ¿no? Seguimos con tu caso entonces. Paciente con manga desarrolla una esofagitis C y reflujo sintomático. Exacto, a los 8 meses de la cirugía. Le hacemos una seriada, pequeña hernia hiatal, la manga de adecuado tamaño. Bueno, ¿qué tratamiento indicaría en este caso? Es decir, una paciente post-manga, 8 meses, no cumple con el tratamiento médico a pesar de haberle indicado los IVP. Bueno, acá le hacemos la pregunta interactiva a la audiencia, como hacemos siempre, y mientras respondemos esta pregunta, a los diferentes comentadores le hacemos la misma pregunta. Vamos a empezar por Fernando. ¿Qué haces con esta paciente? Paciente con manga gástrica, desarrollo de esofagitis, reflujo sintomático, la trataste con IVP y sigue sintomática y con lesión mucosa. Bueno, sí, siempre inicialmente hacemos un tratamiento con inhibidores de la bomba por unos meses a ver cómo responde. En este momento es importante los estudios complementarios, la endoscopía, bueno, que ya está hecha,
Los pacientes no quieren hacerse bypass, y eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Y a propósito, Ariel, que vos me dijiste, pensaba unos pacientes. Tengo varios pacientes, por ejemplo, te digo uno, que le hicimos un trasplante, el paciente tiene un trasplante hepático y la reconstrucción fue con IDRU para la vía biliar, y ahora tiene un reflujo severo. Ese paciente no le podemos hacer un bypass. Ya tenía una IDRU anteriormente por su trasplante, le hicimos una manga post-trasplante y ahora tiene un reflujo terrible. Bueno, a ese paciente le vamos a hacer un LINX, pero porque no hay muchas otras opciones. Yo creo que si la opción consensuada es que si falla el tratamiento médico, lo mejor es el bypass. Pues solucionar las hernias hiatales solamente es un tratamiento que para mí es incompleto. Bien. O sea que a este paciente lo pondrías para una revisión a manga, digamos. A bypass, sí, sí. A bypass, perdón. Una revisión a bypass. Doctor Braguetto, ¿está de acuerdo? Sí, sí, completamente. Pero quiero mencionar una cosa. Obviamente estos enfermos que son muy sintomáticos y que tienen esofagitis tienen indicación de inhibidores de bomba de protones de inicio, ¿no? Pero en estos casos sí que es absolutamente mandatorio hacer radiografía, tal como lo dijo Verónica, radiografía varitada, hacer manometría y hacer una pHmetría. Porque es muy importante el pronóstico de ese enfermo, porque si ese enfermo, que generalmente son pacientes jóvenes, ¿lo vamos a mantener a largo tiempo con inhibidores de la bomba de protón? No. Ese enfermo, una vez estudiado, si se confirma un esfínter incompetente, tiene una manga ya más con carga dilatada, o puede que exista una estenosis mesogástrica, o un pouch del fondo gástrico, etc. Toda esa información yo creo que es mandatoria tenerla. Y para mi manera de ver las cosas, ¿no es cierto?, la opción C es la conversión a bypass gástrico, el tratamiento definitivo. Bueno, un 52% de la audiencia opina como ustedes. Un 8% opina que hay que repararle el hiato y un 40% insistiría con el tratamiento médico. Luciano, ¿qué opinas de estas respuestas? Sí, estoy de acuerdo con Ítalo respecto no solo a lo que se lee, sino también a lo que estamos viendo en nuestra experiencia. Los estudios funcionales son tan importantes en este momento, y yo más que pHmetría diría pH-impedanciometría, porque realmente estamos viendo que pacientes que vienen con reflujo post-manga, si evaluamos por pH-impedanciometría y vemos que ese reflujo es débilmente ácido, y la extensión que tiene, y si ya tiene extensión proximal, al menos con tratamiento médico no hemos tenido buenos resultados. La realidad es que el tratamiento médico inicial no me parece una cosa loca para nada. Yo le daría tratamiento médico inicial, le haría estudios funcionales, pero sí sabemos que tenemos una alta tasa de fracaso cuando ya ese reflujo es biliar, o si encontramos, por ejemplo, alguna estenosis a nivel de la incisura angular con la seriada. Son casos puntuales que por eso hay que estudiar al paciente antes de tomar una determinación y arrancar con el tratamiento médico. Muy probablemente termine, o probablemente, no sé si muy, en un bypass. Muy bien. Vos, Fernando, a estos tampoco le haces estudios contrastados. Bueno, si lo vamos, no, solamente de endoscopía y... Una cosa es que cuando los pacientes tienen esofagitis grado C y D, el valor del pH en realidad es medio relativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el Bravo, los gastroenterólogos nos informan esofagitis grado C o grado D, reflujo confirmado, no se puso la cápsula porque es obviamente que hay reflujo patológico severo. No sé cómo es la experiencia del resto, pero nosotros, cuando hay esa evidencia importante de reflujo marcado con esofagitis importante, ¿qué valor es y uno ya sabe que va a ser un bypass, cuál es el valor de la pHmetría, ¿no? Cuando uno ya sabe que un paciente con una esofagitis severa, lo que puede ser es tener un estudio de base para compararlo después de hacer el bypass. Pero quisiera saber cuál es la experiencia si aún con pacientes con esofagitis grave o COD,
si a esos pacientes igual se les indica una pHimetría. Yo tengo entendido Sí, que ante esofagitis COD no tiene sentido, opino como vos, Fernando, me parece que no tiene no nos aporta nada más una pHimetría, una manometría. Usted, sí, por eso comentaba yo, Ariel, el tema de que pH impedanciometría y no pHimetría. Realmente en una 6D se puede tratar, estamos de acuerdo, pero en la pH impedanciometría, en experiencia personal, lo que vemos es que hay un grupo de pacientes que pueden tener una esofagitis C y que tranquilamente pueden andar bien sintomáticamente con inhibidores de la bomba, y no son pocos. Pero cuando vemos en la pH impedanciometría reflujo débilmente ácido, que la cantidad de reflujos es mayor de 50 en ligeramente ácido y que llega hasta faringolaringio, realmente ahí el éxito del tratamiento médico lo vimos muy, muy escaso. Por eso la evaluación por pH impedanciometría. bien, ¿qué opina Verónica vos? ¿Qué le hicieron ustedes? A ver. Bueno, visto y considerando que estábamos a 8 meses de la cirugía y que la paciente no había cumplido con el tratamiento ni siquiera estipulado como norma, que era con IVP, en todos los pacientes post-manga gástrica, decidimos intentar nuevamente a ver si cumplía el tratamiento. Yo lo que opino al respecto es que sí, si hay que hacerle algo es pH impedancia para ver qué tipo de reflujo se trata, si es reflujo ácido, débilmente ácido, no ácido. El tema es que, bueno, repito, estábamos a 8 meses de la cirugía y en todo caso es para establecer una base, como decía Fernando. Porque si le vamos a hacer un bypass gástrico, vamos a tratar supuestamente los 2 tipos de ácido. El ácido, porque vamos a hacer un pouch chiquitito en el que van a quedar pocas células parietales, y el biliar, porque vamos a hacer una IDRU. Entonces, por el momento decidimos insistir una vez más con el tratamiento médico. Ya año 2014, recordemos que 2012 había sido inicialmente la cirugía, la paciente continúa con síntomas, pero no cumple con el tratamiento, no toma los IVP, y además aumentó de peso. Ahora, recuerden que tenía un índice de 30, ahora ya tiene un índice de 33. Y como decía Fer también, la obesidad no ayuda en este caso. Raro de ver en nuestros pacientes que no cumplan con las cosas. Raro. Le volvemos a hacer una endoscopía 2 años más tarde y permanece con esofagitis C y se informa una hernia hiatal. Acá está la visión en retroflexión, como decía el doctor Braetto. Una vez más, ¿qué tratamiento indicaría? 2 años de la cirugía, no cumple con el tratamiento médico, aumenta de peso y sigue con esofagitis C. Bueno, a Ítalo y a Fernando no les voy a preguntar porque ya lo hubieran operado a este paciente. Ya dijeron que lo iban a operar. Sí. Luciano, ¿qué opinás? Hay un dato inicial que... No. La paciente, a su vez, tampoco es muy cumplidora, que digamos, como estábamos hablando, y un poquito la culpa hay que echarle también. Pero la dieta, tratamiento médico, sucralfato y prokinético, esto es lo que les mencionaba. Ese es el tratamiento completo. Normalmente hacemos un tratamiento escalonado, inicialmente con IVP, y le vamos agregando cosas, pero realmente si ya hubiéramos visto en la pH impedancio que tenía un reflujo biliar, directamente iba a conversión. La revisión de manga con reparación de hernia hiatal, hay trabajos que hablan de que de modo primario la reparación de hernia hiatal podría ser beneficiosa, pero en este caso no me parece. Así que creo que es una candidata a conversión, pero demostrando un poco de adherencia, ¿no? Porque hasta ahora no viene muy bien. Me gustaría hacer un comentario respecto a la endoscopía. Sí, Ítalo. Sí. Cuéntenos. Fíjense que si una manga, ¿no es cierto?, está bien hecha y se mantiene durante el tiempo, son 3 años, en una manga es bien difícil hacer una retrovisión. Lo que a mí me llama la atención es que ustedes vieron allí que se pudo hacer muy bien una retrovisión, lo que da cuenta que esta enferma, no solamente yo creo que no se tomó los inhibidores de los bombas protones, sino que además no cumplió ninguna de las indicaciones dietéticas que estos enfermos deben seguir en el postoperatorio. Entonces lo más probable es que esta enferma no siguió el tratamiento dietético, no hizo la bomba de protones, la manga se
se ensanchó, ¿no es cierto? Con lo cual no solamente tuvo reflujo, sino que además tuvo reganancia de peso. Y eso entonces es otro argumento como para indicar la conversión a bypass. Bien, de acuerdo. Bueno, sí, coincidimos nosotros, pero insistimos con el tratamiento. Perdón. Acá está la respuesta del auditorio. Ahora el 96% se inclina a convertir el paciente a bypass gástrico. Así que bueno, convencimos a la mayoría. Pero Bueno, vos tenerla conocías a la enfrente. paciente mejor que nadie y no la querías operar igual. No Por la algo es. queríamos operar, lo cierto es que no la queríamos operar. Yo les estaba contando antes de que empezáramos una paciente muy problemática, bueno, Luis la conoce, es paciente de él también, una paciente muy difícil, con lo cual queríamos evitar por todos los medios operarla, así que decidimos insistir con la dieta, el tratamiento médico, y ahí ya le agregamos sucralfato, prokinéticos, todo. Por eso, Verónica, yo que quería primero, perdón, Sí. primero compartir con Luciano exactamente qué es pH impedancio. ¿No? Sin impedancio, este tipo de pacientes nos deja mucha información afuera. Y lo otro, que entre IBP y sucralfato era el tratamiento psiquiátrico, faltaba ahí como, ¿no? En el panel de tratamiento. Aunque no crean, está en tratamiento psiquiátrico, pero no le hace mucho efecto. Bueno, en ese momento la paciente se comprometió a cumplir con el tratamiento y a continuar con el seguimiento periódico para poder bajar de peso. Año 2016, ya llevamos 4 años de la manga. La paciente venía a consultorio, refería cumplir con el tratamiento médico, pero continuaba con síntomas y se agregaron episodios de aspiración nocturna. Y además aumentó de peso. Recuerden que el último índice era 33, ahora ya tenía 34. Le hacemos una nueva endoscopía, sorpresa, sospecha endoscópica de esófago de Barrett corto. Se biopsia y la anatomía patológica confirma el esófago de Barrett sin displasia. ¿Qué tratamiento indicaría? 4 años de la cirugía, esofagitis, luego esófago de Barrett. Bueno, acá se agrega terapia endoscópica para el esófago de Barrett. ¿Alguno de los expertos invitados consideraría esta opción? Sin duda, Ariel. Justamente yo lo que iba a decir es el tratamiento con radiofrecuencia, con halo, y bueno, y mandarlo al bypass, obviamente. Ya nos demoramos demasiado. Pero sí, sin duda que hay que hacérselo. O sea que... Sin displasia, sin displasia. Yo entiendo que es sin displasia y sin displasia. las guías, ¿cómo? El paciente no tiene displasia y todavía no le hiciste la cirugía antirreflujo. Exacto, por eso yo lo que digo, bueno, está bien, Carlos Pellegrini dice que vio en cirugías hechas por él involución del Barrett. La verdad que yo no vi en mis casi 37 años de endoscopista y trabajar con cirujanos de esófago, nunca vi regresar ningún Barrett. Pero lo que digo es que sabiendo que no hay ninguna guía que apoye en esófago de Barrett sin displasia, hacer halo y radiofrecuencia, una cosa son las guías y otra cosa es esta paciente, donde eventualmente conviene, la verdad, que tirarle con todo lo que se pueda, con misil y demás, porque es muy difícil agarrarla, recuperarla, sentarla, hacerle la endoscopía o hacerle el bypass. Obviamente que el bypass hay que hacérselo, pero yo la verdad que también particularmente no vienen a control y se complica este tipo de paciente. Ahora, distinto es el que vos lo citás cada 2 años y viene con su Barrett cada 2 años y vos lo podés seguir, ¿no? Pero yo le haría algo, sí. Doctor Braguetto y Fernando, ¿ustedes considerarían el tratamiento endoscópico de ablación del Barrett en este caso en particular? Ya dijeron que le iban a hacer el bypass, pero bueno, no se lo hicieron y ahora aparece el Barrett. En esta paciente en particular, ¿tendría lugar la terapia endoscópica o no? Yo creo que, doctor Braguetto, por favor, usted vaya con su comentario. Dos cosas.
Primero hay que diferenciar y clasificar este Barrett. ¿Qué Barrett? ¿Es un Barrett corto, no es cierto? ¿O un Barrett extenso? ¿Qué clasificación de Praga tiene? ¿Por qué Entiendo que digo es un esto? Barrett corto. Entiendo que es, Es un no, Barrett Verónica, corto, ¿no es cierto? Barrett Es un corto. barret corto a 1 centímetro. Sin Perfecto. displasia. Entonces, en estos casos, la cirugía de supresión ácida y derivación biliar, fíjense que nosotros hemos observado con Dilachende, ¿no es cierto?, que en estos casos, este tipo de cirugía, como el bypass, que es de supresión ácida y derivación biliar, hay regresión hasta de un 60% del Barrett corto y regresa de metaplasia intestinal a metaplasia cardiac. Ese es un punto. El otro punto, ¿no es cierto?, es que si bien es cierto, no hay guía clínica, pero nuestro concepto es ¿por qué tener que esperar a que aparezca displasia, ya sea de bajo y peor aún, alto grado, para indicar la ablación? Nosotros pensamos que la ablación puede ser indicada perfectamente bien en la etapa de metaplasia intestinal solamente y no esperar al desarrollo de la displasia. Pero la estamos indicando, ¿no es cierto?, en aquellos Barrett más extensos con un Praga, qué sé yo, de C3, M5 para arriba. Y en esos casos le hacemos ablación con radiofrecuencia. Muy bien, o sea que estás de acuerdo con vos, Luis, el doctor Bragueto. Fernando, ¿qué opinas vos? No, lo mismo. Yo creo que con este Barrett yo esperaría, porque el bypass, si bien, Luis, yo entiendo que es verdad, sobre todo, más que nada la cirugía de antirreflujo que falla bastante, ¿no? Yo creo que el bypass falla menos que la cirugía antirreflujo, un Nissen. Yo creo que el paciente con Nissen, el control del ácido es bueno, pero no es tan duradero, y por ahí vemos que no hay regresión en ese tipo de pacientes. Pero en el bypass es más efectivo que el Nissen en la control del ácido. Con este tipo de Barrett yo esperaría para hacerle la radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia también tiene sus efectos adversos, ¿no? Una estenosis y demás, con lo cual yo esperaría, siempre contando un buen seguimiento endoscópico post-bypass, ¿no? Para asegurarnos que ese Barrett no empeora o no se pone peor. Pero yo esperaría, esperando, naturalmente por ahí puede regresar, como dijo el doctor Bragueto, 60%, 40% sabemos que el Barrett puede regresionar en pacientes con bypass. Muy bien. Luciano, ¿estás de acuerdo? Sí, no voy a agregar mucho. Bien. Bueno, el 88% sigue insistiendo en bypass gástrico, algunos sostienen de la terapia endoscópica, ya se aclaró el tema, así que bueno, contanos, Vero, qué hicieron ustedes. No tuvimos más remedio, la tuvimos que convertir. Ya vamos año 2017, recuerden que la cirugía inicial había sido en el 2012. Bueno, acá vemos algunas adherencias que tuvimos que liberar, siempre utilizando el bisturí armónico. Y ahí sí van a ver que disecamos el hiato, porque evidentemente tenía una hernia. Ahora la van a ver. Ahí nos vamos por el lado derecho, la parsflaxia hacia la crura derecha, que acá pueden observar. Ahí vamos por cara anterior. Bueno, y acá está liberado. Ven la crura izquierda, la crura derecha, mediastino, esófago. Y ya está todo restituido a la cavidad abdominal. Vamos a hacer una ventana retroesofágica para terminar la disección de los pilares. Bueno, y ahí ya estamos del otro lado. Y procedemos al cierre de la crura, que siempre lo hacemos con una sutura irreabsorbible. En este caso Ethibond. Bueno, ahí pueden ver que el esófago está completamente en la cavidad abdominal. Ahora empezamos a hacer la ventana y
observen que prácticamente con una sutura pudimos hacer el disparo horizontal, con lo cual la manga no estaba tan dilatada. Entiendo el concepto del doctor Braguetto cuando dice que es muy difícil en una manga bien hecha y finita hacer el U-turn, pero estaba chiquita la manga. Bueno, ahí contamos desde el ángulo de Trace, seccionamos a 60 centímetros el yeyuno y procedemos a hacer la gastroyeyuno-anastomosis. Sigo un ratito para mostrarles el tamaño del pouch, porque una de las causas puede ser que haya quedado un pouch grande, y esa sea una de las causas de reflujo, pero ven que no es un tamaño inadecuado. Bueno, ahí procedemos a hacer la gastroyeyuno, que siempre la hacemos en 2 planos, y ahí nos quedó la gastroyeyuno con la prueba azul de metileno. Bueno, y ahí pueden observar el tamaño del pouch, que eso es lo que me interesaba que vieran. Voy a seguir a la próxima porque ya esto no interesa en el caso. Entonces, se realizó la reparación de la hernia hiatal y la conversión de la manga al bypass gástrico en 2017. Los síntomas resolvieron y la paciente bajó nuevamente de peso y ya estaba en un índice de 30. Estábamos todos felices. Hasta que en 2018, o sea, un año más tarde de la cirugía, hacemos un control y persiste la lengüeta salmonada de 1 centímetro, sospecha de esófago de Barrett corto, el pouch no tenía lesiones y la anastomosis tenía 15 milímetros. Ahí podemos observar con NBI la lengüeta. Hacemos una biopsia, sigue el esófago de Barrett sin displasia. En el año 2020, o sea, 3 años más tarde de la cirugía, de la conversión, la paciente aparece nuevamente con pirosis. Ella dice que continuó el tratamiento con IVP y continúa con un índice de 30, es decir, que no reganó peso. Volvemos a hacer una endoscopía y ahora reaparece la esofagitis C. Fíjense, las imágenes son terroríficas. El pouch tiene 7 centímetros de largo y la anastomosis persiste de 15 milímetros. Una pesadilla. Bueno, una pesadilla. Ahora preparé unas pocas diapositivas para hacer una reseña bibliográfica entre la relación, vamos a empezar con la relación entre Manga y Barrett. Acá podemos ver los trabajos más destacados publicados a lo largo del tiempo, 400 pacientes, 200, 100, más o menos 680 es el que más tiene. Y estos trabajos todos estudian la incidencia del esófago de Barrett post-manga gástrica. Los puse en orden, de menor a mayor. Nosotros tenemos un 0,4% de incidencia de Barrett en manga. Recuerden que nosotros súper estudiamos los pacientes por ahí, por eso es tan baja la incidencia, no es que cualquiera va a manga. Y fíjense, cuando apareció el trabajo de Genco decíamos que era una locura, con 17% de Barrett post-manga, y después apareció uno más tarde de Sebastianelli con 19% de Barrett post-manga gástrica. Estos números asustan un poco. Fíjense que la incidencia va del 0,4 en la literatura al 19%. Y ahora, ¿cuál es el efecto del bypass gástrico sobre el reflujo? Porque nosotros decimos, bueno, un paciente con manga, le ofrecemos un bypass, le solucionamos. Le quería preguntar a la gente de la audiencia, no de la audiencia, sino a Fernando, a Ítalo, Sí. si han tenido post-manga gástrica pacientes con Barrett. Sí, 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 un montón. ¿Un montón? Un montón. Nosotros... ¿Qué opinás del porcentaje? Por ahí no lo tenés exacto, pero Exacto. ¿está más cerca del 20, más cerca del 10 o más cerca del 1 como tiene Vero? Mira, nosotros, primero que no hacemos tanta manga, hacemos mucho bypass más que manga, que es lo inusual, al contrario en Estados Unidos, el 65% de la cirugía bariátrica es manga hoy. Y vos fíjate que el 17% es bypass y el 16% es cirugía revisional. Es decir, y la cirugía revisional es en base a la falla de la manga. Nosotros no tenemos tanto como el 20% y lo que sí vemos, nosotros hacer un centro terciario, mucha referencia de otros pacientes, así que no te puedo decir exactamente de nuestros pacientes cuántos tuvieron Barrett y cuántos no. Sí hacemos, los gastroenterólogos nos mandan un montón de pacientes con manga y Barrett. Siempre hay algo, un problema anatómico
asociado a una hernia hiatal, una estenosis. Siempre hay algo que ayuda, digamos, a la gravedad del reflujo. No creo que sea tanto como el 20%. Desgraciadamente en Estados Unidos el índice de reganancia de peso es muy alto en la manga, y también pasa todo esto del tipo de reflujo y del Barrett's. Así que no te puedo decir, pero yo creo que está en el medio, entre el 10% más o menos, es lo que yo te podría decir. Bien. Ítalo. Los porcentajes que se muestran, es cierto, son muy variables. Yo presenté ese de 1.2 en pacientes que tenían hasta 3 años de seguimiento. Pero el año pasado publiqué ya pacientes sobre 5 años de seguimiento, y ese 1.2% subió al 4.8%. Esos resultados están publicados en el Disease of the Esophagus del año pasado. Entonces, estos porcentajes varían mucho, como les decía, dependiendo del follow-up de la serie, ¿no? Yo no conozco cuánto tiempo de follow-up tiene el equipo el grupo de Sebastianilli, de que muestra un 20%. A lo mejor ellos tienen un follow-up de más tiempo, y por eso se explica este mayor porcentaje. Fíjate, que tiene 78 meses, exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo que explica esta gran variabilidad. Y Sí, también la variabilidad debe estar condicionada por los estudios que he leído a la variabilidad de cómo se estudian los pacientes antes de llevarlos a la manga. O sea, pacientes que prácticamente no se estudian en forma preoperatoria, uno no sabe si el Barrett es pre o post. Hay pacientes que hasta ni endoscopía se le hace. Entonces, exactamente, eso es un punto muy importante. Pero nosotros, yo no conozco el detalle de ese paciente, porque a lo mejor en ese 19% hay pacientes que le hicieron manga teniendo reflujo ya previo. Claro. Lo interesante es que en el grupo nuestro, como ustedes saben, como conducta, es que los pacientes que tengan reflujo, esofagitis, son excluidos de manga y van a bypass. Por lo tanto, ese 4.8% es Barrett de novo, ¿no? Absolutamente son Barrett puros, aparecidos después de la manga. Me quedo con ese dato que me parece más preciso que el que agrupa muchos estudios, como decía Fernando, por ahí pacientes referidos de otros lugares que viene con el Barrett, pero no sabes cómo lo estudiaron. Así que, bueno, seguimos adelante. Perdón la interrupción, Vero. Bueno, entonces a esta paciente le ofrecemos un bypass, pero ¿cuál es el efecto del bypass sobre el reflujo? Hay varios trabajos objetivos, y cuando digo objetivos es que tienen manometría y pH-metría, en lo que insistimos siempre, porque hay muchos trabajos también que se basan en síntomas, en solamente endoscopía. Ya sabemos que en endoscopía, una endoscopía normal en 50% de los pacientes puede tener reflujo documentado por pH-metría, con lo cual tampoco es fidedigna solo la endoscopía, solamente los síntomas. Entonces elegí, por cuestión de tiempo, un trabajo interesante que realizaron los brasileros de 53 pacientes, a los que le realizaron endoscopía, cuestionario de síntomas, manometría y pH-metría pre y post bypass gástrico. Entonces, si ven en el pre, ellos lo hicieron pre a los 6 meses y a los 39 meses. Ven que los síntomas cayeron de manera significativa. El porcentaje de pacientes con esofagitis cayó también de manera significativa, pero ojo que el 19% de los pacientes permaneció con esofagitis a los 39 meses del bypass gástrico. Y 7% de los pacientes tuvieron esofagitis de novo. Y de ese 7%, la mitad tenía pH-metría normal, con lo cual es lo que hablábamos antes, que no siempre es ácido, puede ser también bilis. Y esto también es muy interesante, y es a lo que me refiero con la objetividad. Ellos vieron que el score de Mister bajó de 28 en el pre a 1.2. Entonces uno puede decir, listo, solucionado el problema. Pero cuando hacen el estatus de cada paciente, fíjense que el 23% permaneció objetivamente con reflujo documentado por pH-metría, y que el 9% tuvo reflujo de novo. Hay otros trabajos así, pero bueno, no era el tiempo, como les decía, decidí no hacer mención, y este es uno propio, es lo que les contaba,
que de 250 pacientes candidatos a manga le hicimos laboratorio esofágico y casi el 40% fue redirigido bypass gástrico por una pHimetría patológica. De estos pacientes a los que les hicimos bypass gástrico, logramos convencer a 13 para seguirlos y estudiarlos en el postoperatorio nuevamente con manometría y pHimetría. Y fíjense que el score de Mister también, recordemos que el normal es 14.7, bajó de 36 antes del bypass a 11. También, resultado alentador, pero cuando desmenuzamos los datos de cada paciente, fíjense que casi 70% resolvió objetivamente el reflujo, el 23% mejoró, quiere decir que mejoró el estatus, seguía con reflujo pero con un score de Mister muchísimo menor. Esto nos da una resolución mejoría del 92% de los pacientes, pero el 8% siguió igual, quiere decir que no fuimos capaces de resolver el 100% del reflujo con el bypass gástrico. Y de los que tenían esofagitis, que eran 2 pacientes, la mitad resolvió, la mitad permaneció con esofagitis. Esto hago hincapié porque no es la panacea, no le podemos prometer al paciente que con el bypass gástrico, en un inicio lo hacíamos, les vamos a resolver el problema en el 100% de los casos. O sea que del análisis de tu trabajo se desprende que tampoco ultra seleccionando los pacientes como hiciste vos, esos 250 que estudiaste, que dijiste, bueno, a estos no le hago una manga, les hago un bypass. A pesar de eso, con el bypass no han mejorado el reflujo, con lo cual... el 8% permaneció con reflujo. No es un número poco significativo que el 70% haya resuelto por completo el reflujo, ¿no? No perdamos de vista eso, pero tampoco quiero que perdamos de vista que el paciente puede quedar con reflujo. Claro. Por eso, el concepto de que el bypass gástrico es una supercirugía antirreflujo tampoco sería... Exacto, en este momento es lo mejor que le podemos ofrecer, pero moderemos el entusiasmo, ¿no? Digámosle al paciente los números como son. Luis, te pregunto como endoscopista que haces mucho seguimiento en pacientes bariátricos. La incidencia de Barrett, diferentes tipos de Barrett en manga gástrica, ¿lo ves cada vez más frecuente? ¿Se incrementaron los números al respecto, al menos en tu experiencia? Es muy buena la pregunta que haces y en base a una observación empírica que nos parecía que sí. Después creo que Verónica va a mostrar un póster que llevamos a la DDW, a la Digestive Disease Week, que en honor a la verdad no lo publicamos, salvo se publicó en la revista de la ASGE, pero no como trabajo, y ahora, bueno, vamos a ver si lo continuamos, pero me gustaría que después Vero, creo que me había comentado que iba a mostrar el póster, y eso te va a dar un poco la resolución, pero es cierto que todo esto empieza a producirse porque decíamos, sí, como decía Ítalo, el bypass es mucho mejor que el Nissen o demás, que contiene más el ácido, y sin embargo, o el alcalino, acá realmente hay menos ácido y más reflujo alcalino. Indudablemente algo debe estar pasando porque veíamos no solamente Barrett que no mejoraba, sino veíamos esofagitis, y creo que mucho de eso lo vimos en la rotación de Vero por GEDIT, y veíamos realmente a veces la incidencia de esto, pero me gustaría que después lo muestre con cifras. Seguramente después Vero lo va a mostrar. Luciano, ¿cuál es tu experiencia con los pacientes con reflujo post-bypass? ¿Cómo los tratan? A ver, es muy complicado. En este caso estamos planteando un solo paciente y bueno, la forma de trabajar y todo, pero creo que no nos tenemos que olvidar del punto de partida, ¿sí? No es lo mismo un reflujo post-bypass en un paciente operado de bypass primario a un reflujo post-bypass en un paciente post-manga. Diariamente van saliendo trabajos evaluando el efecto sobre la fisiología del esófago, de la manga gástrica específicamente, y creo que se suman factores, y si a su vez le agregamos el problema de que, bueno, este paciente a su vez persistió con un grado de obesidad también, entonces hay que ir sumando los factores, y el número
termina siendo tan chico que yo insisto con el tema del caso a caso. No somos un centro de altísimo volumen como para decir tenemos 100 pacientes con reflujo post-bypass gástrico, pero lamentablemente lo que nos pasa con el bypass, tanto en esto como en la reganancia, es que nos quedamos con pocas opciones. Respecto al tema de las células parietales en sí, hay trabajos publicados hablando que la distribución celular no es tan simétrica como creemos, que realmente es bastante asimétrica y hay un impacto de hecho sobre el estómago remanente que está quedando. Por eso creo que en su momento Ítalo publicó lo que es el bypass resectivo. No sé qué opción nos quedaría con esta paciente. Yo insistiría muchísimo con el tratamiento médico y tendría que ser algo sumamente categórico la indicación de convertirla a algo. De hecho, nosotros tenemos 2 pacientes con reflujo de bilis post-bypass en IDE-RUTS, que es un número muy alto para lo que es el reflujo de bilis post-bypass en IDE-RUTS, pero documentado por endoscopía, y lo hemos visto, y realmente uno de los 2 casos lo terminamos reoperando y era un error técnico. Así que lo que hay que descartar es ver si hay alguna mal rotación del asa que va, el asa de Rutz, que es un dato que a veces se puede documentar muy fácil con una seriada y puede generar reflujo en el paciente. Y después terminar de discutir con el paciente de qué es lo que va a pasar con ella, ¿no? Porque si tiene una esofagitis y tiene un Barrett y el riesgo que tenemos, el miedo que tenemos es la progresión a un cáncer, realmente lo que más documentado está que genera progresión a cáncer también es la obesidad mórbida. ¿Sí? Eso está clarísimo, hay trabajos de randomización mendeliana al respecto y todo. Así que en este caso en particular yo hablaría con la paciente y insistiría con el tratamiento médico, más con el tipo de paciente que tenemos. Bueno, vamos a seguir revisando, Vero, la data que hay hasta el momento y después nos va a comentar el doctor Braguetto, que tiene unas diapositivas de su experiencia en el reflujo post-bypass que son muy interesantes. Bueno, a mí me pasa lo mismo que Verónica, que oh sorpresa, ¿no es cierto? ¿Por qué hay casos de reflujo gastroesofágico post-bypass? Cuando uno se supone que indica el bypass como una mejor opción para el reflujo biliar. Y también hemos visto casos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay errores o no hay errores? ¿Qué nos podría explicar esta situación? ¿Me da la siguiente? Siguiente. Entonces, sabemos que, ya lo dijimos, que la manga está contraindicada en los pacientes con reflujo gastroesofágico, que el bypass sería el mejor tratamiento, pero lo que hemos visto, tal como lo decía Luciano, que hay algunas publicaciones que empezaron a presentar este problema con aparición o persistencia del reflujo. Perdone que esté esto en inglés porque esto es un resumen de un paper que todavía no sale publicado y ojalá lo acepten. Y postulamos que pueden haber algunos errores en la ejecución del bypass que podrían ser la causa de la falla o también pueden haber otras razones. ¿Siguiente? ¿Qué es lo que son 17 pacientes los que nosotros estudiamos? Y fíjense que un 80% de estos 17 pacientes tenían síntomas de reflujo claramente, tenían dolor, algunos disfagia y algunos vómitos. Le hicimos la endoscopía y solamente de estos 17 la endoscopía fue normal. A pesar de los síntomas no encontramos ningún signo. Encontramos esofagitis, encontramos hernias hiatales, incluso una úlcera esofágica muy similar a la que presentó Verónica, y encontramos también yeyunitis y Barrett de esófago. Los pacientes que tenían disfagia tenían hernia hiatal, y en pacientes que tuvieron vómito había claramente una estenosis de la boca anatomótica. Siguiente. Le hicimos, obviamente, el estudio endoscópico, como le decía, 2 pacientes solamente tenían endoscopía normal, había pacientes con esofagitis, incluso con úlceras esofágicas, hernias hiatales, cardias dilatados tipo 3, así que con sorpresa nos encontramos con estos hallazgos endoscópicos en estos pacientes que se suponía que después del bypass no deberían tener tal tipo de alteración. Siguiente.
Presencia de hernia hiatal, encontramos 6 casos, y hernias hiatales grandes, más de 5 centímetros algunas, donde encontramos que todo el bypass, todo el muñón gástrico, ¿no es cierto?, y incluso la anastomosis estaba al interior, en el mediastino inferior. Un paciente tenía estenosis de la anastomosis, y muchos de estos pacientes tenían un pouch más grande que 5 centímetros. Y eso puede explicar lo que decía Luciano, que en el número de células parietales presentes en ese pouch puede que haya estado aumentado. Y eso se correlaciona con lo que se está mostrando ahí, la capacidad gástrica también aumentada. Fíjense que en 9 pacientes tenían una capacidad más allá de 200 centímetros cúbicos, que es un pouch chico. Esa capacidad gástrica la midieron con volumetría por tomografía. Con volumetría gástrica, sí. Bien. Y esto le va a gustar a Verónica, ¿no es cierto?, que le hice manometría. Solamente un 20 y tanto por ciento tenían un esfínter normal, y un 76% tenían esfínter claramente incompetente, con hipomotilidad del esófago, y también una alteración en la peristalsis. Y sorpresa también, había pacientes, ¿no es cierto?, 11 pacientes con demister elevados y tiempo de pH menor de 4 también alterado. Y eso fue una tremenda sorpresa. Entonces, ¿por qué se ve esto en los pacientes con bypass? Siguiente. Ariel, yo te mandé una segunda versión, incluso con imágenes endoscópicas, donde se veía la úlcera, el esófago, la última versión. Esta es la versión que me mandó el domingo. Bueno, no importa, pero se veía unas lesiones de erosión esofágica y Barrett muy similar a la que presentó Verónica. Encontramos 2 casos con úlceras yeyunales, un caso con estenosis esofágica, y eso también se veía en las imágenes radiológicas. Entonces, y hay varias referencias ahí, yo les muestro las referencias que están citadas en el paper que estamos preparando, que no está publicado todavía. Por lo tanto, hay una preocupación en la literatura respecto a este hecho que, como les digo, nos sorprende a todos. Siguiente. Estos son el análisis de la literatura. Fíjense que en la literatura encuentran hasta un 57% de los pacientes encuentran esfínter hipotensos y con desórdenes motores, un 30%, y un 30% encontraron pHmetría alterada. En algunos de los trabajos hay 1, 2, 3, hay como 5 o 6 trabajos que se enfocan en este problema y que le han hecho estudios manométricos y de pHmetría. La siguiente. Y este es un resumen de lo que aparece en la literatura, ¿no es cierto?, de cuáles son los posibles mecanismos que podrían generar el reflujo después del bypass. Algunos factores dependen de la función esofágica, como la incompetencia del esfínter, las alteraciones motoras con hipomotilidad, otras alteraciones como la mucosa ectópica, la esofagitis eosinofílica. Otros factores dependen de la anatomía, la presencia de hernia hiatal, la dilatación del cardia, la presencia del acid pouch o el pouch gástrico más grande, asimetría del pouch y problema de anastomosis, y otros que son dependientes del asa yeyunal, como por ejemplo lo que mencionaba Luciano, que alteraciones anatómicas, a veces asas cortas. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos que se están proponiendo como para poder explicar este fenómeno que está ocurriendo en esta paciente y que también ha presentado la doctora Goronder. Eso es
sería el aporte en la experiencia nuestra, que como decía, es difícil tener un porcentaje porque vienen pacientes referidos de otros centros. ¿Ya? ¿Esta Así. casuística de los 17 pacientes son todos pacientes operados por ustedes o son pacientes, algunos referidos de No, otro lugar? hay una mezcla, hay algunos pacientes operados y otros que son referidos de otros centros. Por eso te digo que es difícil sacar un porcentaje, porque como hay una mezcla de pacientes de distintos orígenes. Muy interesante. Fernando, sé que tenés poquito tiempo porque ya están llamando de quirófano. Antes de despedirte, si querés hacer un comentario final, adelantarnos un poco qué harías vos con este paciente, así te Sí, liberamos. acá son 2 horas menos, no es que estoy a las 8 de la noche operando, son las 6. Sí, sabemos. No, es importante lo que dijo el doctor Braguetto. Una cosa importante que le voy a preguntar a Verónica era la manometría post-bypass, porque a veces la hipomotilidad esofágica es muy importante y eso no se puede solucionar con ninguna cirugía, desgraciadamente. Entonces, no, es importante hacer una seriada, ver el asa alimentaria si drena bien, en la anastomosis yeyuno-yeyunal. Si hay estenosis de la anastomosis, imagino eso lo habrán visto. Pouch grandes o no. Hacer vagotomía troncal o no. Cuando hay pacientes que se hace por reflujo, si eso tiene alguna utilidad o no. Nosotros siempre tratamos de preservar el vago cuando hacemos un bypass, pero por ahí en estos casos habría que hacer una vagotomía troncal, que ya está casi en desuso, ¿no? Por el tratamiento del ácido y las úlceras. No hay muchas opciones, porque vos ya tenés un pouch chiquito, Vero. No es que tengas un pouch muy grande. Ir a arreglar ese pouch te da un riesgo de complicación importante, ¿no? Porque no tenés mucho estómago para trabajar. Hay varios trabajos publicados de LINX, que yo no soy un gran fanático del LINX, pero por ahí en estos pacientes es una posibilidad. Ese no tenemos nosotros acá. No tenemos ni Stretta, ni LINX, ni nada de eso. Las cosas que estamos viendo, hay un gastroenterólogo nuestro, el Dr. Lacey, que está haciendo algo que se usó hace 20 años, que era inyectar una especie de silicona, no es silicona, en la unión gastroesofágica para darle mayor presión y disminuir el reflujo. Eso lo estamos viendo en pacientes bariátricos, es totalmente experimental. Y bueno, si uno saca todas las posibles complicaciones anatómicas de las anastomosis, qué largas son las asas, de la manometría esofágica, no te quedan muchas opciones. La verdad es un paciente complicado de tratar, porque la otra opción quirúrgica es hacer una gastrectomía del pouch y una esófago-yeyonostomía. ¿Y con eso vos decís que se le soluciona el problema? Bueno, pasa que esta paciente, por lo que veo, es una paciente que tiene muchas complicaciones, más allá quirúrgicas, psicológicas, ¿no? Nosotros somos cirujanos y siempre tratamos de ver que la solución es quirúrgica y a veces nos equivocamos. Yo a esta paciente no la operaría ahora. Seguiría con tratamiento médico, asegurarnos que las asas vacíen bien, la dieta. Y dado Fernando, como decía Luis, o creo que Luciano también comentó, una paciente poco cumplidora, que no respeta las indicaciones, le dejas un Barrett puesto librado al azar y por ahí no se viene a controlar, ¿harías algún tratamiento endoscópico en este momento ablativo de ese Barrett o no? Lo que pasa, Ariel, es que si no, primero, ¿le hicieron pH-metría a esta paciente post-bypass? No. Nos quedaría hacer una pH impedencia y establecer si es ácido o no ácido. Claro, eso porque si sigue teniendo con mucho reflujo ácido, porque biliares va a ser raro, ¿no? No ácido. Hacer la ablación del Barrett sin tratar la causa, a la larga el Barrett va a volver, ¿no? Si no tratamos el efecto. A ver, doctor Braguetto, que nos levantó la mano. Sí, ¿Qué propone usted? Este caso es bien complejo, pero me quedó dando vuelta y la pregunta,
que la boca anastomótica gastroyeyunal, ¿de qué diámetro era? 15 milímetros. 15. O sea, es una boca chica, Mm. una boca anatomótica de 1,5 centímetros. Y si yo asocio eso con la imagen endoscópica, donde se ve una esofagitis muy severa, con una úlcera esofágica, me pregunto yo, ¿no será una esofagitis retencional, que tenga retención y eso asociado al tipo de dieta que ella pueda tener? Porque si consume mucha ketchup, mucha salsa boloñesa o cosas de ese tipo, con un pH ácido muy alto, no vaya a ser que ese es un mecanismo que está jugando en esta paciente. Yo no sé si tiene radiología varitada esta paciente. Y otra cosa que se me quedó en el tintero y que algo mencionó Luciano, que yo le medí gastrinemia a alguno de estos pacientes que yo les mostré, y solamente un paciente tenía una gastrina elevada, que tenía una gastrina sobre 500. Pero un solo paciente. En el resto, todos los pacientes tenían gastrina normal. Ariel. Bien, Luciano, querías Sí, comentar. te quería, sí, un par de cosas. Yo creo que la lista que te dio Ítalo está buenísima como para ir descartando todo hasta ver si encontrás algo que realmente justifique el problema de la paciente. Es una lista fantástica, que ellos lo ven con una experiencia con una gran cantidad de pacientes. Ahora, tenemos que poner el foco donde, a ver qué es lo que te tiene que preocupar a vos. A mí el Barrett en este momento, en esta paciente, no es lo que más me preocupa. O sea, el adenocarcinoma de esófago en los últimos 40 años aumentó como un 600% más o menos, y lo que está demostrado que más justificó esta tendencia, porque si no, no dan los números, es la promoción premaligna preinflamatoria a los pacientes, que eso está justificado por la obesidad, que representa la gran incidencia corregida por edad, digamos, de los pacientes. La otra es el sexo. Esta es una mujer, así que no lo tiene en contra. El tabaquismo también. Mismo que no fuma porque tiene un bypass hecho y no la dejarías. Vos no la dejarías. No, pero no El fuma. otro factor Haría es lo que quisiera, pero bueno, no fuma. El otro factor es el reflujo sintomático, ¿sí? Y la realidad es que la suma, digamos, de los factores de riesgo es no aditiva. Entonces, si es el Barrett lo que te preocupa, yo creo que con un buen tamizaje, si después la paciente lo hace o no, es responsabilidad de ella, pero vos como médica deberías decirle, mira, te tenés que controlar el Barrett cada tanto, una vez descartada la lista que Ítalo te presentó fantásticamente. Así que creo que el camino va por ahí, al menos es mi opinión. No sé, Ítalo, ¿en qué situación ustedes hacen la gastrectomía del remanente? Porque en este caso, por ejemplo, que la paciente tiene una manga, o sea que el volumen gástrico en sí también ya está un poco reducido. ¿Harían una gastrectomía o alguna otra intervención quirúrgica como para proponerle al paciente si descartamos que está todo bien el resto de las cosas? Mira, me ha tocado enfermos en que he tenido que reoperar y hacer una cirugía revisional de ese bypass. Y me he encontrado, como te digo, hernias hiatales de todo el muñón gástrico metido en el intestino. Yo lo he bajado eso y he hecho, a veces la misma hernia te produce un bolsillo más grande, un fondo grande que crece, y eso uno lo tiene que resecar. Entonces, de tal manera que queda un tubito y resecado. Siempre les he hecho resección del remanente gástrico. Yo por política, ¿no es cierto?, por concepto, ustedes saben cuál ha sido mi postura, que la he defendido, de hacer resección gástrica de todas maneras. A pesar de que la gastrina, como les digo, solamente un caso salió positivo. ¿Qué haría yo en este caso? Bueno, descartar, completar el estudio, ¿no es cierto?, ver si realmente hay una estenosis que pueda que favorezca la retención, eso. ¿Y qué nos va quedando? Nos va quedando hacer una gastrectomía total, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va quedando. Pero es una gran cirugía, entonces hay que completar el estudio, ofrecerle, como dices tú, un tratamiento médico. A lo mejor, repito, me pareció ver esa endoscopía
más inflamación que barre. Hay erosiones, úlceras. Tratar de dilatar esa boca anatomótica para mejorar el vaciamiento gastroesofágico y ver la evolución. Y si eso no funciona, ya, bueno, tomar una decisión más drástica. Ale, te veo con cara de preocupado que sos el responsable del equipo. Sí. Bueno, un caso interesante, ¿no? La verdad que muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por los comentarios, realmente muy interesante, pero estamos en problemas, ¿no? con esta paciente. Por supuesto que va a haber que hacerle, ¿no? Una pHimetría. Y yo le quería preguntar a Luis, que lo veo muy pensante, si el tratamiento médico uno podría profundizarlo, baclofeno y otras drogas que estén asociadas, porque esta es una paciente que verdaderamente tiene un compromiso psicológico o psiquiátrico, vamos a decirlo en forma genérica. ¿Qué opinás, Luis? Como dijo el doctor Braguetto, también el tema de la gastrina, ¿no? Eso también tenemos que analizar, ese es otro punto. Pero vos, ¿qué opinás sobre el tema de profundizar el tratamiento médico? ¿Hay algo más, Luis, que podemos hacer? En principio me entusiasmó mucho lo que dijo el doctor Braguetto con respecto a la éstasis, que a veces lo hemos comprobado con alguna videodeglución en algún paciente de estas características de bypass. Ver si realmente, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque te va a decir que sí, si come realmente poco despacio seguido, y probablemente haga mini atracones y es en esa bolsa que al final funciona como una bolsa herniaria y genera éstasis y se nos complica. También es cierto que no sé si Lo que está pasa es que programado. ¿cuál sería en ese caso el parámetro objetivo para medir? Porque vos decís, le hago un centellograma de vaciado gástrico, no hay parámetro objetivo de centellograma de vaciado gástrico en bypass ni de RUC. Le hago una seriada dinámica, la seriada dinámica pasa más rápido, pasa más lento, está chiquita, tampoco es tan preciso como para decidir una gastrectomía de unión. No, ni por la consistencia tampoco, ¿no? Porque por más que le pongan yogur con vainilla, no para nada simula un alimento o una comida. Es cierto bueno, está bueno lo que pensaba Alejandro con el baclofen y la verdad que es muy compleja y no sé lo de si está la impedancio para poder hacerse y ver si realmente, como decían, ¿no? Junto con la gastrina, ver si lo que refluye es alcalino o es ácido, y en virtud de eso insistir con algún tipo de medicación en circunstancia. Y lo otro es estimular el vaciamiento, no sé si el baclofen, pero a lo mejor itopride o alguno de estos prokinéticos un poco más interesantes, que la verdad que a mi experiencia nos dio muy poco resultado, pero la verdad que no, más que abrir un poco la compuerta y tratar de ver si lo llevamos 18 o 20 milímetros despacito, el anastomosis, y ver si eso es también suficiente. A mí me dejó pensando lo que comentó Ítalo, me parece muy, muy inteligente, muy prudente. Bueno, o sea que no los pudimos ayudar mucho, muchachos. No. Es un caso muy complejo, pero bueno, en síntesis descartar problemas funcionales, problemas anatómicos vinculados al bypass, y descartando eso, seguir insistiendo con el tratamiento médico, supervisarle el Barrett lo más frecuentemente posible, y si no queda otra alternativa, recurrir al tratamiento quirúrgico. Esa sería la síntesis, me parece, de todo lo que se comentó. Sí, perdón, Vero, ¿qué es lo que más te preocupa de la paciente ahora? ¿Los síntomas? Porque ¿qué frecuencia sintomática tiene la paciente o el Barrett? Ella relata ¿Qué es lo que a más te jode? diario. Ella relata a diario. Y ya cuando empezó Bien. a relatar episodios de aspiración nocturna, bueno, ahí, viste, eso es lo que más Bien. me preocupa.
Lo que más le preocupa a Vero es cuando ve el número de teléfono de ella en su Te celular. digo que sí, antes de empezar a tener, les digo, chicos, verla sentada en el consultorio es una pesadilla. Doctor Bragueto. Mira, lo que acaba de decir Vero me da más idea de que puede haber un factor retencional, porque si aspira en la noche quiere decir que ese pouch a lo mejor está reteniendo y en la noche aspira. Eso me da más pie todavía a pensar de que hay algún factor anatómico. Y yo rescataría un buen estudio varitado, aunque no es funcional, porque el vario no es lo mismo que una comida. Pero si yo veo una boca anastomótica que mide, que es chica, que se queda el vario pegado ahí un rato más de lo habitual, pucha que es un buen dato. Fíjense que uno de los enfermos que tuvimos que reoperar, le hicimos el estudio varitado, el esófago se veía bien, ¿no es cierto? Y el pouch era chico, pero en la medida que el pouch se iba llenando, había el asa ciega de la anastomosis término lateral, hacía una especie de divertículo, es una asa ciega que quedó un poco más larga. Y eso comprimía, se llenaba esa asa ciega, hacía como el efecto de un divertículo de Senker, comprimía y de ahí ya el enfermo no seguía vaciándose más el vario. Y tuvimos que reoperarla, le recortamos eso, enderezamos y la enferma se mejoró, no tuvo más dolor, no tuvo más reflujo. Así que rescato y propongo hacer ese estudio porque nos puede dar muchas luces, sobre todo con lo que dijo Vero de esto que aspira, quiere decir que hay contenido que se está reteniendo ahí. Bueno, ojalá encuentren una causa anatómica porque sería más fácil llegar a la solución, para nosotros, sobre todo que somos cirujanos. Así que, bueno, en virtud del tiempo, ya llevamos 1 hora y media de Ateneo, me parece que podemos ir redondeando. Ale, ¿querés dar tu redondeada final? Sí, bueno, yo quería principalmente agradecerle a todos, que fue realmente un aporte muy importante. Creo que es una paciente que es compleja, que tiene sus cuestiones conductuales también, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que debemos hacer un estudio funcional, como dice el doctor Bragueto, porque eso probablemente nos pueda descartar otras causas. Y bueno, nada más. Creo que agradecerle a todos y realmente fue un aporte muy, muy importante. Muchas gracias a todos por hacernos pensar y tratar de ayudar a nuestros pacientes. Doctor Bragueto, Luciano, Luis, Caro, muchas gracias y bueno, les doy un saludo desde acá. Por aportar un caso tan interesante y que nos ha permitido pensar y tener ideas más claras acerca de la resolución del problema. Y discutir casos que son muy, muy interesantes y todavía controversiales. Así que bueno, le agradezco nuevamente, doctor Bragueto. La próxima le vamos a avisar a todos para que se prepare mejor. Pero le agradezco su participación y su buena predisposición. Luciano, lo mismo. Luis, te mando un abrazo grande. Gracias como siempre. Bueno. Buenísimo el caso, Verónica. Muy bien presentado. Gracias por tu experiencia. Y Alejandro, gracias por darnos este lugar de la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación. A Fernando lo despedí por WhatsApp porque se tuvo que ir a operar, así que agradecemos también la presencia y la predisposición de él. Gracias a todos y un saludo desde la Asociación de Cirugía. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Chao, chao. Hasta luego, gracias.